Muy buenas noches para todos, Dios les bendiga. Por su gracia, Iglesia Cristiana Reformada les da la bienvenida a su tiempo de estudio bíblico. Hoy, sábado 29 de octubre, estamos estudiando acerca de la teología del pacto. La semana pasada comenzamos nuestra primera clase hablando acerca del antiguo pacto, su naturaleza y propósito. Hoy vamos a concluir esa clase. Recordemos que nuestro texto lema para este tema se encuentra en Éxodo capítulo 19 versículos 5 y 6, que dice de la siguiente manera: Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Bien, vimos entonces los objetivos, vimos los acontecimientos previos a este pacto, todo lo que tenía que ver con lo que sucedió en Génesis, con la creación, el pacto de obras, el pecado, la expulsión de Adán y Eva del paraíso, la primera promesa de salvación en donde Dios muestra su misericordia y en donde vemos el origen de las dos simientes, la simiente de la mujer y la simiente del enemigo. También vimos recordamos sobre la historia de Enoc y la multiplicación de la maldad que nos describe Génesis 6. También ese acto de preservación de Dios a través del diluvio y el pacto que Dios hace con este hombre y que involucra también a su familia. También cómo continúa la rebelión en la torre de Babel. Luego el llamado de Abraham, la promesa del hijo en Isaac. Luego el llamamiento y la escogencia de Jacob y el cambio que Dios le hace a Jacob por Israel. De este viene también José, que es vendido por sus hermanos a Egipto, pero como esas 12 tribus son preservadas en Egipto gracias a que José previamente había estado allí. Bien, dentro de ese panorama del antiguo pacto, entonces vimos lo que involucraba el contenido del libro de Éxodo, que lo dividimos básicamente en 6 secciones: el llamamiento a Moisés, las plagas, la Pascua y la salida de Egipto, el camino al Sinaí, la ley y el tabernáculo, sobre todo lo que es el capítulo 20, en donde se da la ley moral, y luego cómo ellos continúan en su pecado cuando elaboran un becerro de oro y cómo se les pide posteriormente renovar sus votos delante de Dios. Luego vimos en una sola frase el contenido de los libros de Levítico, de Números y de Deuteronomio. Posteriormente vimos acerca de la presentación del pacto. Dijimos que este es un desarrollo del pacto abrahámico que se hace con los hijos de Israel, que es un pacto nacional, y que obviamente los pactos anteriores son el fundamento para este nuevo pacto. Como dice Jeffrey Johnson, el pacto mosaico fue nada más que el desarrollo del pacto de obras que ya había sido puesto sobre la simiente física de Abraham. Ya ellos estaban bajo un pacto de obras. Este adiciona, amplía ese pacto. Dijimos que este pacto presenta tanto discontinuidad como continuidad. Discontinuidad en que hay una diferencia, se distingue entre el pacto abrahámico y el pacto del Sinaí, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Mientras que ese pacto, digamos, con Abraham fue hecho con un hombre que involucraba su simiente, el pacto con Moisés es establecido con cada israelita, con cada miembro de la nación, sin ninguna excepción. Y también hay una continuidad porque se sigue haciendo ese pacto con la simiente física de Abraham, ¿sí? Y porque había una promesa de que el Mesías sería hijo de los padres de Abraham, Isaac y Jacob. Es una promesa a los padres, pero es una condición para los hijos. El cumplimiento de esa promesa que Dios le dio a Abraham pues estaba ligado a que esa simiente fuera preservada, que ese linaje continuara, y se estableció una condición para ser parte de ese pacto, que fue la circuncisión. Ahora lo que va a hacer
El antiguo pacto es establecer los requisitos, los requerimientos que deben de tener aquellos que sean circuncidados. Entonces este pacto va a indicar lo que significa estar circuncidado, no simplemente como un acto físico, como una operación física, sino qué condiciones, bajo qué condiciones ellos deben de vivir. Vemos entonces también que había una continuidad entre ese pacto de circuncisión y la ley, que en muchas ocasiones no se distingue, están relacionados. Cuando se habla de circuncisión o se habla de la ley, o como dice Gálatas en el capítulo 5, el que se circuncida está obligado a guardar toda la ley. Ambos pactos exigen pues obediencia a esa ley moral, inicialmente implícita, en obedecer a Dios en todo lo que Él mandaba, y aquí ya de una manera directa a través de lo que se va a establecer a través de todas las leyes. Terminamos nosotros en la clase pasada con una frase precisamente de Jeffrey Johnson, que dice: el pacto mosaico simplemente agregó claridad a lo que ya estaba demandado. ¿De quién? De la simiente física en el pacto abrahámico. O sea, es agregar algo para que le dé más luz, más claridad, pero eso ya estaba demandado implícitamente en el pacto abrahámico. Ahora, algo importante que nosotros debemos entender es que ese pacto se da con un pueblo que ha sido librado de la esclavitud. Dios mismo ha intervenido de una manera directa para sacarlo, para librarlo, y lo vemos en dos hechos muy importantes previo a que se dé este pacto. Uno de ellos es el diluvio, que lo estudiamos cuando se estableció el pacto con Noé, que Dios preserva una familia. Y luego en el Éxodo, cuando ese pueblo es liberado de la esclavitud de Egipto. Ambos acontecimientos pues van a prefigurar la redención que el creyente, que el que tiene fe en Cristo, en el Mesías, pues está representado su condición previa a esa salvación. Luego es liberado, es redimido de esa condición en la que se encontraba de esclavitud. Vamos a ver dos textos en la palabra. Uno de ellos se encuentra en Juan capítulo 8, los versículos 34 al 36. Juan capítulo 8, versículos 34 al 36. Dice la palabra: Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esa es la condición de todo ser humano, una condición de esclavitud. Ahora, ¿por qué prefigura? Porque ellos estaban esclavos también. Inicialmente en el caso de Noé había una esclavitud al pecado que era universal. Y en el Éxodo pues es ese pueblo específico que Dios está constituyendo, que Dios está formando, que está esclavo físicamente por un opresor, que en ese caso es el imperio egipcio. Vamos a lo que nos dice el apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 2, versículos 4 al 9. Dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día de juicio. Aquí pues se nos dan otro tipo de ejemplos, pero siempre se muestra la condición de esclavitud en la que el ser humano está en el mundo caído, y cómo Dios lo libera, cómo Dios lo saca de allí, ya sea en estos casos
físicamente, pero eso prefigura la liberación espiritual. Bien, otra cosa importante es que Dios pues da la ley sobre esa base de redención. Volvamos nuevamente a Éxodo capítulo 19, Éxodo capítulo 19, los versículos 3 y 4. Éxodo 19, versículo 3 y 4 dice: y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis, dice, lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. O sea, Él es el que los liberó, Él es el que los atrajo. Le dice a Moisés: diles al pueblo, dile a la gente, ¿sí? Así le vas a anunciar: ustedes ya vieron la manera como yo obré, como yo actué. Ahora yo les voy a decir cómo deben de vivir en esta nueva condición a la cual yo los llevo, ¿sí? Entonces Dios está entregando su pacto pues a un pueblo que Él mismo liberó, que Él mismo rescató, ¿sí? Entonces pues Dios, como un ser soberano y colocando como modelo, como ejemplo a ese pueblo, pues establece unas leyes sobre las cuales ellos van a vivir. Bien, vamos a ver entonces el contenido de ese pacto. Y tenemos el texto clave de Éxodo 19, versículos 5 y 6, ¿sí? Que es el que acabamos de leer. Vamos a prestarle mucha atención a algunas palabras claves de este pacto, porque sigue siendo un pacto condicional. Por eso dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Dice: porque mía es toda la tierra y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces hay una condición. Vamos a ver esa condicionalidad del pacto, el sí. Entonces, si dieres oído a mi voz. Es decir, que eso involucra que las bendiciones dependen de la obediencia del pueblo de Dios. Porque algunos dan por hecho de que Dios prometió y Dios tiene que cumplir, no importa cómo el hombre actúe, cómo obre, si obedece, si no obedece, al fin y al cabo Dios ha prometido y Él lo va a hacer. No, estas bendiciones son condicionales. Así como el pacto con Abraham habíamos dicho que dependía de esa obediencia del pueblo, de aceptar, de creer a esas promesas de Dios para ser partícipes de ella. Que Dios prometió lo que había dicho incondicionalmente que Él iba a hacer, que Él iba a dar. Pero había otras promesas espirituales que dependían de la fe, que la mayoría de ellos pues no tuvo, ¿sí? Entonces aquí, por eso es tan claro ese: si dieres oído a mi voz. Ahora, ¿qué es lo que Dios va a darles? Dios va a darles pues el libro del pacto, las leyes. Ese es el contenido que va a tener ese pacto. Leyes tanto civiles como ceremoniales. Las civiles pues tienen que ver con la manera como ellos deben de tratarse unos a otros. Todo el asunto de los negocios, de las relaciones entre individuos, de la resolución de conflictos, del establecimiento de justicia, de reparación y de todo ese tipo de cosas que tienen que ver con la vida cotidiana de las personas, cómo deben de comportarse y cómo deben de resolverse los diferentes asuntos que se presentan. Y tenemos las leyes ceremoniales que les hablan de cómo ellos deben de acercarse a Dios, cómo lo deben de adorar, cómo le deben de servir, qué es lo que Dios demanda, cómo se deben de realizar las diferentes ceremonias, las diferentes fiestas que Dios establece, quiénes las van a ejecutar, quiénes son los encargados, quiénes son los responsables, en qué tiempos, en qué momentos.
todas las demandas que Dios hace de cómo el hombre se debe acercar a Él para adorarlo, que no lo puede hacer de cualquier manera, sino que lo debe hacer bajo las condiciones que Dios establezca. Y pues obviamente tenemos la ley moral, los 10 mandamientos, que es básicamente el centro de todo este cuerpo de leyes. Esta ley moral que conocemos nosotros como los 10 mandamientos, pues podemos decir que es la suma del pacto completo, total. Ahí encontramos 2 tablas de la ley, así como usted ve la ilustración ahí en la imagen que está adjunta a la presentación. Encontramos que en esas 2 tablas está contenido una parte, que son los primeros 4 mandamientos, que tiene que ver con nuestra adoración a Dios, nuestra relación con Él, o como algunos llaman, nuestra relación vertical. Y la otra tiene que ver con los otros 6 mandamientos, que tienen que ver con nuestra relación con el prójimo. Por eso la ley, toda la ley se resume en amar a Dios y amar también al prójimo. Ahora, esta demanda pues era para todo el pueblo, para toda la nación, porque hemos dicho que es un pacto nacional, ¿sí? Tiene que haber una obediencia general y nacional. Es para todos, es para todo el pueblo, para toda la nación. Y también pues eso era una manera también de distinguir a su pueblo de todos los demás pueblos. Todos los demás pueblos tenían sus leyes, pero no de una suma tan excelente, de un estándar tan alto como el que Dios establece para su propio pueblo. Ahora, esa obediencia en muchos casos se daba de una manera externa. ¿Por qué? Porque los gobernantes podían imponerla. Nosotros encontramos muchos casos en el Antiguo Testamento en donde los reyes por decreto decían: ahora todos vamos a servir a Dios, y quien no lo haga pues va a sufrir las consecuencias. ¿Sí? Así como todo el pueblo seguía a los reyes para desviarse de Dios, y también colocaban sus leyes para que hicieran lo que ellos demandaban. De igual manera, cuando había un rey temeroso, pues ordenaba a todo el pueblo que se debía servir a Dios. Era una obediencia externa, era una obediencia impuesta. Vamos a ver uno de los casos, que es acerca del rey Josías, que se encuentra en el segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 34, los versículos 32 y 33. Dice de la siguiente manera: e hizo que se obligara a ello a todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín, y a los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, del Dios de sus padres. Y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaron en Israel sirviesen a Jehová su Dios. No se apartaron de en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. Pues era el rey el que mandaba, el que decía qué era lo que se debía de hacer, pero eso no significaba que el pueblo realmente de corazón se hubiera vuelto a Dios. ¿Sí? Es como muchas veces los mandatos que se colocan en las naciones, que tienen como base, como principio, pues esta ley moral de Dios. Se demanda a la gente que no debe de, por ejemplo, de matar, de quitarle la vida a otro, so pena de sufrir las consecuencias. Entonces muchas veces no es porque la gente no quiera hacerlo, sino porque sabe que va a sufrir unas consecuencias, se somete a esas leyes, a respetar la vida de otros. Pero siempre nosotros vamos a encontrar que Dios buscaba obediencia mucho más allá de lo externo, una obediencia realmente de corazón, que realmente el pueblo quisiera agradarle, que mostrara su gratitud, su amor a quien los había liberado, a quien había hecho maravillas en medio de ellos, pues a través de la obediencia. Dice Deuteronomio, vamos a Deuteronomio, en el capítulo 6, versículos 5 y 6. Preste atención a lo que dice acá. Dice: y amarás a Jehová tu Dios
Dice, de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, lo que vamos a encontrar repetido en el Nuevo Testamento en boca de Jesús. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán, ¿dónde? Sobre tu corazón, no dice solamente sobre tu mente, solamente que tengas conocimiento de esas cosas, sino que las tendrás en tu corazón para que ames a Dios con todo lo que eres. Por tanto, aunque ese pacto tenía la intención de hacer de ese pueblo un pueblo excelente, peculiar, diferente a todos los demás, santo, separado por Dios, un pueblo que amara, que sirviera a Dios, que fuera ese puente entre Dios y todos los demás pueblos, que fuera bendición a todas las demás naciones. Sin embargo, pues ese pacto, como todos los otros, podía ser quebrantado y obviamente había la posibilidad de ser cortado. Quien no obedezca pues va a sufrir las consecuencias, y por eso nosotros encontramos textos como en Deuteronomio 28, en donde están las bendiciones y las maldiciones. Obvio, siempre será mejor obedecer. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar un bien mayor, porque vamos a encontrar mayores bendiciones, porque es para nuestro beneficio, porque cada vez que nosotros examinamos las leyes que Dios establece, pues es para nuestro bien, para evitarnos dificultades, problemas, para que podamos nosotros vivir vidas saludables, agradables, buenas relaciones con los demás. Entonces, como hemos dicho, toda esta ley pues viene siendo la suma del pacto completo, esta ley moral. Ahora, la ley tanto civil como ceremonial pues tuvieron su lugar, tuvieron su aplicación, su momento, ¿sí? Porque pues obviamente eran leyes que aplicaban en la mayoría de los casos para la situación particular que ellos estaban viviendo, ¿sí? Ya eso tuvo un cumplimiento, persiste y se preserva la ley moral que no tiene ningún tipo de modificación. Entonces, si miramos nosotros los 10 mandamientos, ellos constituyen el aspecto primario realmente de este pacto, ¿sí? Cuando hablamos acerca de ese antiguo pacto, entonces no nos referimos a la clasificación de los animales, ni a la vestimenta de los sacerdotes, ni a las diferentes fiestas. Siempre vamos a hacer referencia a los 10 mandamientos. Y siempre se va a resaltar en ellos, el énfasis principal es la santidad. Dios buscaba un pueblo separado, un pueblo santo, y poder establecer que esos principios que Dios daba estaban por encima de cualquier otra norma, ¿sí? Cuando nos referimos, por ejemplo, a la adoración a Dios, significa que esa adoración es especial, es exclusiva, es santa. Entonces el primer mandamiento nos va a hablar acerca de la santidad de la adoración a Dios, ¿sí? No tendrás dioses ajenos, ¿sí? delante de mí. ¿Sí? Nos va a hablar también acerca de la santidad de la persona de Dios. No te harás imagen ni ninguna semejanza. No hay nada con la que podamos comparar, ninguna cosa con la que podamos comparar a Dios. Dios está separado de su creación. Dios está separado de cualquier imaginación del ser humano, ¿sí? El nombre de Dios es exclusivo, como estamos viendo ahorita en nuestra escuela dominical. Los nombres de Dios hablan acerca de su carácter y no se pueden utilizar de cualquier manera, ¿sí? No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque es el nombre de Dios, es la manera como Dios se reveló, como Dios se identifica. Es un nombre que está separado de cualquier uso común, que es lo que significa realmente la palabra santo. Lo mismo el día del Señor, la santidad del día de Dios. Dios dice, tienes una semana, 6 días, haces tu labor, tu trabajo, te esfuerzas en las diferentes cosas que tienes que hacer, pero hay un día que es para mí, y es un día que va a redundar en nuestro beneficio, en nuestra bendición, en nuestro descanso, en la restauración de nuestras fuerzas, de nuestra salud, en que podamos tener tiempo para adorar, para bendecir a Dios. Cuando nosotros obedecemos estos mandatos, pues todo lo demás
comienza a darse, a tomar su lugar, ¿sí? Entonces no lo podemos tomar de cualquier forma, no lo podemos cambiar por otro tipo de actividades, no lo podemos ver como sencillamente algo alternativo, algo que voy a hacer siempre y cuando no se presente otra situación. Entonces es la santidad, la separación de ese día de Dios. Luego hablamos acerca de honrar a padre y madre, que nos habla de la santidad de la autoridad, la santidad de la relación entre los padres y los hijos, como ese principio de autoridad que va a regir pues todas las demás relaciones con las otras autoridades. La santidad de la vida, no matarás, ¿sí? La santidad del matrimonio, no cometerás adulterio, como una relación exclusiva del hombre y de la mujer, como ese eje fundamental de la sociedad. El derecho a la propiedad privada, al respetar lo que otro tiene, nos habla acerca de no hurtarás, ¿sí? Acerca de igual tener la verdad en alta estima, ¿sí? Cuando se nos pide que nosotros no calumniemos a otras personas, no demos falsos testimonios. Entonces nos habla acerca de la importancia de la verdad. Y el 10º mandamiento, que nos habla de mantener un corazón sano, saludable, puesto en Dios, y es no codiciar absolutamente nada de lo que está a nuestro alrededor, que tiene nuestro prójimo, ¿cierto? Entonces dice no codiciarás. Entonces habla de la santidad del corazón. Entonces ahí nos damos cuenta de lo importante de estos mandamientos como el aspecto primario de este pacto. Entonces volvamos a la condicionalidad de este pacto, ¿sí? Dijimos, sí es una condición, si prestas atención, si oyes mi voz, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros, dice, seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Sobre todos los pueblos. Pero también hay una bendición. Si hay obediencia, entonces, dice Dios, ¿qué es lo que va a hacer? Entonces dice, ustedes van a ser, dice, me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ahora, lo que vemos acá es que ese entonces es una bendición que Dios tiene para el pueblo, pero que no garantiza salvación, no promete liberación de la ira de Dios. Van a ser un pueblo especial, pero eso no significa que ellos automáticamente van a ser salvos, ¿sí? Ellos tienen que responder por sus acciones, por sus obras, porque la ley les va a mostrar que ellos no van a poder cumplir realmente a cabalidad todas las demandas de Dios. Ahora, esa es una promesa a toda la nación. Ustedes me van a ser un pueblo especial, mi tesoro, dice, sobre todos los demás pueblos, mi especial tesoro. Entonces es una promesa para toda esa simiente, para toda esa nación, no para individuos particulares, ¿sí? Ahora, ellos serían ese especial tesoro, a pesar de que todos los demás pueblos pues le pertenecen a Dios, pero Israel lo iba a hacer de una manera especial. Vamos a ver lo que nos dice Hechos capítulo 17. Libro de los Hechos capítulo 17, versículos 26 al 28. Porque aquí pues tenemos que volver a tratar el hecho de que Israel no es una nación exclusiva o la niña bonita. Era el modelo a seguir, era el ejemplo, siempre y cuando ellos se mantuvieran dentro de ese pacto y fueran obedientes a él. Dice Hechos capítulo 17, versículos 26 al 28. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres,
para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también lo han dicho, porque linaje suyo somos. Linaje suyo somos. Bien, voy a suspender un momento la cámara porque se fue la luz, pero igual seguimos con nuestra grabación. Entonces, bien, continuamos acá. Ya. Un segundito. Listo. Bueno, no importa si no me ven, entonces igual estamos presentando las diapositivas. Bien, entonces continuamos acá. Un segundo, aquí cuadro, entonces listo. No importa si no se observa correctamente. La idea es que podamos continuar con el desarrollo de la clase. Bien, creo que aquí hay un problemita, pero ya lo estamos solucionando. Bien, hermanos, un segundo. Se no me está dando la transición. Ya sé qué pasó. Ya. Estoy cerrando lo que no es. Bien, ya, continuamos. Bien, entonces dijimos que aunque Israel era un pueblo especial para Dios, sin embargo no cumplieron pues lo que Dios había demandado para ellos, ¿sí? Vamos a ver que a pesar de que todas las naciones pues fueron creadas por Dios, son hechas de un mismo linaje, Dios es sobre cada una de ellas y les ha prefijado sus tiempos, su accionar en el mundo. Sin embargo, Israel sí era considerado un pueblo especial para Dios. En Deuteronomio capítulo 33, el versículo 29 dice: Bienaventurado tú, oh Israel, ¿quién como tú, pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo? Así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre sus alturas. Bienaventurado, oh Israel, feliz Israel, ¿quién como tú? Y en el profeta Amós, en el capítulo 3, Amós en el capítulo 3, versículo 2, dice de la siguiente manera: A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Bien, sin embargo, esa condicionalidad pues está relacionada obviamente también con que ellos estuviesen sujetos a ese pacto de Abraham, que dijimos, esto es una continuidad, es una ampliación de ese pacto. Estaban ligados al pacto de Abraham y luego a este antiguo pacto que está representado por esa ley que Dios le da a este pueblo. En Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 al 8, dice de la siguiente manera. Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 al 8 dice: Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey
de Egipto. Es con ese mismo pueblo con el que Dios hace pacto, ¿sí? Allí con Abraham es el mismo pueblo que está ahora sujeto a este antiguo pacto, a este pacto que involucra pues toda esta ley. Dice J.R. Williamson de la siguiente manera. Bueno, inicialmente vamos a leer, antes de leerles esta frase, que se promete que ellos serían un reino de sacerdotes, o sea, tenían una función primaria de adorarlo y de alabarlo, ¿sí? De reconocerle a él como el Señor, como el Rey, ¿sí? Porque habla de un reino, y cuando se habla de un reino, pues se habla de un rey, pero en este reino es un reino de tipo espiritual, porque quienes lo componen son sacerdotes, ¿sí? Mire lo que dice Números. Vamos a Números, en el capítulo 24, Números 24, versículo 17. Números 24, 17 dice de la siguiente manera: lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob, y se levantará cetro de Israel, y herirá las sienes de Moab, y destruirá a todos los hijos de Set. Dice, lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. ¿Saldrá qué? Cetro. Ya, el cetro siempre habla acerca de un rey. Igual en Deuteronomio capítulo 17 ya se prevía que ellos iban a tener un rey. Ahora, primero era una teocracia, que fue lo que Dios quiso que siempre funcionara. Después Dios también había previsto que ellos iban a pedir un rey como todas las demás naciones. Y Dios les dice, pues cómo era que ese rey iba a actuar con ellos, cómo se iba a comportar. Sin embargo, a pesar de que Dios lo dice mucho antes de que ellos pidieran rey, sin embargo, eso indica que Dios ya sabía que esto iba a suceder, y Dios previamente pues les había dicho todo lo que iban a sufrir a mano de ellos. Pero la condicionalidad del pacto es: ustedes me obedecen y yo voy a hacerlos a ustedes un reino de sacerdotes. Por eso es tan importante el hecho de esa peculiaridad, digamos, de este pueblo, que tenía una adoración al verdadero Dios, al verdadero Rey, al verdadero Señor, ¿sí? Que sus ofrendas tenían un particular simbolismo, una realidad espiritual que estaba detrás de todo esto, y era pues la comunión con un Dios santo, solamente que demandaba unos sacrificios, que en ese caso pues eran los animales, eran sacrificios de sangre, pero mientras que los demás pueblos hacían estos sacrificios para complacer a sus deidades, ¿sí? Y aún sacrificios humanos en muchos de los casos, aquí era una comunión, una adoración, un acercamiento, una restauración de la comunión, la que iba a prefigurar cada uno de estos sacrificios, y obviamente la necesidad de que un día apareciera ese cordero sin mancha que iba a quitar realmente el pecado del pueblo. Entonces Dios haría de ellos un reino de sacerdotes y una nación santa, lo que habla obviamente acerca de esa separación, esa distinción, porque santo no significa perfecto, no significa que ellos nunca pecaran, como ya lo vemos a través de toda la historia del pueblo, sino que ellos iban a estar separados y iban a ser distintos de todos los demás pueblos. Además, más adelante también se dice que Dios enviaría un gran profeta en medio de ellos. Vamos a ver lo que nos dice Deuteronomio capítulo 18, versículos 15 en adelante. Dice: profeta de en medio de ti,
de tus hermanos como yo te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Pues inicialmente el gran profeta considerado por el pueblo de Israel fue Moisés, pero es que es a través de Moisés que se dice que Dios va a levantar otro gran profeta, y que eso se confirma obviamente en los evangelios. Este es el profeta que había de venir. Entonces, por eso decimos que en este pacto pues se habla no solamente de una ley moral, sino, como hemos visto en las ilustraciones al comienzo de cada clase, está la ley de Dios dentro de este pacto, está esa promesa de un rey, porque ellos van a ser un reino de sacerdotes, pues tiene que haber un rey, tiene que haber pues obviamente un profeta, que es el que Dios establece, y obviamente vamos a ver que había una función también dentro de los sacerdotes, pero su función igual era limitada. Tendría que surgir también un sumo sacerdote que realmente se pudiese compadecer de nosotros, como dice la palabra. Y encontramos nosotros también que hay una serie de sanciones si ellos desobedecían, lo que les mencionaba hace un rato, lo que leemos tanto en Levítico 26 como en Deuteronomio 28, que realmente es muy fuerte todo lo que allí se menciona. Pues grandioso lo que es las bendiciones, si ellos obedecían, si tenían en cuenta, si escuchaban la voz de Dios, si atendían sus mandatos, pero las gravísimas consecuencias que vendrían como resultado de su desobediencia, que fue lo que realmente terminaron cosechando. Bien, ahora sí le voy a leer la frase de J.R. Williams, que dice: Israel reflejaría la imagen de Dios, para lo cual la humanidad originalmente fue creada, pues ellos serían santos, así como Dios es santo. Totalmente separado, un pueblo especial. Ahora, veamos entonces el propósito, porque esa fue una de los objetivos que nos trazamos, comprender el propósito de este pacto y sus niveles de cumplimiento. Vamos a ver entonces el propósito. El primero de ellos es que se amplía ese pacto de circuncisión, ¿sí? Inicialmente dijimos, cuando hablamos acerca del pacto de circuncisión, que le hacía una distinción con los demás pueblos. Ahora, no solamente se van a distinguir por la circuncisión, sino por las demás leyes que Dios le da, tanto las leyes morales como las civiles, como las ceremoniales. Este iba a ser un pueblo diferente a todos los demás, que iba a tener un sistema, digamos, de vida, de relaciones especial, ¿sí? Encontramos igual réplicas de mandamientos similares en muchas otras culturas, pero la base está, obviamente, nosotros sabemos, en lo que Dios establece para su pueblo, ¿sí? Y todo eso pues es el fundamento para la conformación de esa nación, ese gran pueblo que Dios le había prometido a Abraham: haré de ti una gran nación. Entonces Dios está cumpliendo lo que le prometió a Abraham en Génesis 17, versículo 8, hacer de él una gran nación, para hacer bendición a todas las demás naciones. El propósito también de este pacto pues es revelar esa ley de Dios, ¿sí? Esa ley de Dios que nos habla de la condenación por el pecado y la incapacidad que tiene por su propia cuenta el hombre de salvarse, que se requiere de un Salvador, la gran necesidad de un Salvador. ¿Por qué? Porque esa ley nos revela que somos incapaces, insuficientes de acercarnos a Dios, de cumplir sus leyes santas, de acercarnos a Él por nuestra propia cuenta, por nuestros propios medios, de pagar la deuda que tenemos por causa del pecado. Entonces siempre va a ser como ese ayo, como dice Pablo, que nos va a acercar a Dios, que la norma de Dios es alta y que el hombre obviamente la ha quebrantado. Bien, veamos entonces algo del cumplimiento de todo esto que Dios le da, de todo eso que Dios
Dios promete, cómo comienza entonces a darse. Inicialmente vemos un comienzo prometedor con la conquista de la tierra prometida que logran a través del liderazgo de Josué, todo lo que nos narra el libro de Josué. Vamos a leer una cita de Josué capítulo 21, los versículos 43 al 45. Josué capítulo 21, versículos 43 al 45. Ya habíamos leído anteriormente esta cita y quiero que le prestemos atención para que veamos nuevamente cómo Dios cumple sus promesas. Dice: de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. Dios está cumpliendo su pacto de hacer de ellos una gran nación, de darles una tierra. Ahora entonces les dice, en esa tierra van a vivir bajo estas normas, bajo estas condiciones. Ahora, ahí no termina todo. Vamos a ver que más adelante, bajo el gobierno de Salomón, se logra el máximo esplendor, el mayor alcance, el mayor dominio sobre la tierra. Llegan a expandir sus fronteras hasta todos los límites que Dios les había dado. Dice la palabra en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 10, versículo 23, de la siguiente manera. Recuerde que esa es la edad de oro del pueblo de Israel. Es donde más se destaca un rey sobre todos los demás reyes, la paz que hay en la nación, cómo ellos subyugan a todos sus enemigos. Dice Primera Reyes 10:23. Así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. Pues inicialmente le da un rey excelente que sobresalía sobre todos los demás reyes. Ahora, pues ya sabemos nosotros la historia de Salomón por causa de su pecado, pues igual como concluye. Pero debemos destacar que durante su reinado se logró el mayor esplendor del pueblo, de mayores conquistas, el mayor sometimiento de sus enemigos, la mayor prosperidad. Ahora, eso significa que ninguno de los reyes, ninguno de los líderes, ninguno de los hombres que Dios enviaba para liderar a su pueblo en todos los tiempos, pues era perfecto. Todos fallaban, aunque habían expectativas de parte del pueblo de que seguramente alguno de ellos se iba a cumplir todas las cosas, o era ese Mesías que les iba a liberar, que iba a estar en medio de ellos, que los iba a gobernar con plena justicia. Todos ellos fallaron en un momento determinado, lo cual significa que ese cumplimiento de todo ese esplendor total, absoluto, perfecto y para siempre, solamente lo vamos a encontrar en Cristo. Por eso es que Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 4, dice lo siguiente: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. El fin de la ley es Cristo. El fin de la ley, que dijimos, hacer un pueblo santo, mostrar esa santidad de Dios. Y el fin de la ley, pues es Cristo, quien cumplió absolutamente toda la ley. Pablo también en Gálatas, en el capítulo 3, versículo 24, nos dice lo siguiente: de manera que la ley ha sido nuestro ayo, lo que les mencionaba hace un momento, para llevarnos a Cristo, a que fin de que fuésemos justificados por la fe. El ayo pues era el maestro, digamos, de preescolar en nuestro tiempo,
que conducía al niño, que le enseñaba, que era su tutor, que le guiaba en sus primeros pasos, que estaba guiándolo hasta que llegara pues a una edad en donde ya era autosuficiente. Entonces la ley fue eso, fue nuestro ayo que nos condujo, que nos enseñó, pero que siempre nos conduce es a Cristo, a mostrar que realmente solamente en Él pues es que puede haber plena libertad, en Él está el cumplimiento de la ley, en Él está la salvación, porque todos nuestros pasos son tambaleantes, inseguros, incompletos, y realmente no podemos hacer agradables a Dios sino solamente a través de Cristo. Ahora, como conclusión podemos decir lo siguiente: cuando nosotros vemos cómo ese pueblo se rebelaba de una manera continua, constante, permanente, pues que lo asombroso no es que Dios haya cortado, no es que Dios haya cortado ese pacto, esas promesas que Dios le ha dado, sino que lo haya mantenido durante tanto tiempo. ¿Sí? Porque esos pactos exigían cumplimiento, y si no hay cumplimiento, pues eran quitados quienes estaban bajo ese pacto, eran desarraigados, eran cortados. ¿Sí? Sin embargo, Dios mantuvo sus promesas y siempre las ha mantenido, y las mantuvo durante mucho tiempo. El pueblo se separaba, el pueblo iba tras la idolatría, el pueblo se rebelaba, se olvidaba de Dios. Sin embargo, Dios mantenía su pacto, lo volvía a recordar, lo restablecía, volvía a enviar mensajeros, profetas, para recordarles al pueblo las promesas de Dios. Dios ha podido decir, pues listo, ya no voy a bendecirles más. Sin embargo, Dios mantuvo su pacto hasta el último momento. Bien, hermanos, entonces ya vamos a restablecer aquí la cámara. Recuerden, hermanos, que mañana domingo 30, el último domingo del mes, es el día del Señor, y como vimos hoy también en nuestra clase, el guardar el día del Señor también nos habla de esa santidad que Dios demanda de su pueblo, la santidad del día del Señor, de separarlo de una manera especial. Así es que les invito para que podamos reunirnos, para que podamos congregarnos, para que todos juntos adoremos, bendigamos el nombre de nuestro Dios, lo tengamos en gran estima, seamos esforzados, hermanos, y no cambiemos el día del Señor por otro tipo de cosas que podemos hacer en otros tiempos, en otros momentos, en todo el demás tiempo que el Señor nos ha dado. No es tener en estima el nombre del Señor cuando utilizamos su día sencillamente para realizar actividades que realmente no nos benefician de ninguna manera en lo espiritual. Vamos a orar, vamos a darle gracias a nuestro Dios, vamos a agradecerle que a pesar de cualquier dificultad que hayamos tenido durante la semana y aún hoy en medio de esta transmisión, sin embargo, el nombre del Señor ha de ser glorificado y enaltecido. Mantengamos nuestro corazón agradecido, hermanos, por todas las bendiciones que Dios nos da. Dios, como vemos al final de esta clase, Dios es fiel a su pacto, a sus promesas, a sus bendiciones, pero que demanda siempre de su pueblo obediencia, hermanos. Y aunque esas promesas de Dios en ese nuevo pacto en el cual estamos son incondicionales y Dios lo hará, siempre Dios se agrada en nuestra obediencia y espera que nosotros le obedezcamos. Y cuánta más bendición recibiríamos si realmente tuviéramos en cuenta sus mandatos, si realmente de corazón le obedeciéramos. Vamos a darle gracias a nuestro Dios. Amado Señor, te agradecemos una vez más tu infinita bondad, misericordia y amor para con nosotros. Gracias, Dios, porque siempre debemos resaltar que tú eres un Dios fiel, un Dios bueno en gran manera, que todo lo que has determinado, Señor, es para nuestro bien, para nuestro provecho, que siempre anhelas, Señor, cosas mejores para nosotros, que quieres hacer de tu pueblo como siempre un pueblo especial, un pueblo para ti, un pueblo que te glorifique,
un pueblo que te reconozca, que te exalte, un pueblo que sea diferente, distinto, distinguido de todos los demás pueblos, Señor, porque somos esa esposa por la cual tú vienes. Gracias, bendito Dios. Enaltecemos tu nombre. Permítenos, Señor, descansar adecuadamente y que todos juntos podamos reunirnos para bendecirte, para honrarte, para magnificarte. El honor y la gloria son para ti, nuestro buen Señor. Gracias, gracias, Señor. Mis amados hermanos, un abrazo fraternal con la ayuda del Señor. Nos vemos el día de mañana. Bendiciones para todos.